se ha ido una de las grandes glorias, las tantas grandes glorias, porque fueron tantos, es tan grande la historia de Independiente, es tan gloriosa, y han sido tantos los que formaron parte de esa época dorada, de un equipo que no paraba de ganar, que uno no puede dejar de emocionarse cuando lo escuchaba recién con el amor que hablaba. Pero ¿sabes lo que a mí me llamó la atención, Nelson Jam? El amor que hablaba con Independiente ya lo sabemos, pero el amor que hablaba de los compañeros. Cuando él hablaba de los compañeros, de la familia, del grupo. Yo crecí, década del 80, era chiquito, escuchando todo el tiempo, Independiente es una familia, Independiente es una familia. Se pasaban la posta, agrupación Independiente, lista roja, a veces conducían unos, a veces conducían otros, había picas, había rivalidades, eran tremendas, pero Independiente era una familia. Se respetaban como tal, y eso se trasladaba después a la cancha, y eso se trasladaba de generación en generación, digo, porque tampoco en la década del 70 arranca la gloria de Independiente, arranca la década anterior, y tuvo equipos extraordinarios en la década anterior, claro, antes también. en el 50, sin conseguir títulos internacionales, pero ya en el 64 no se jugaba, por gana eso. Independiente, claro, la primera Copa Libertadores para un equipo argentino en el 64, ¿no? Pues Racing dice, primer campeón del mundo argentino. Claro, la primera Copa Libertadores la gana argentino, la gana Independiente en el 64. Y se fue trasladando de generación en generación, de los 50, esos equipos maravillosos, sin títulos internacionales, a los 60, de los 60 a los 70, de los 70 a los 80, de los 80 a los 90. El zurdo es pieza fundamental de un equipo que no brillaba como el del 94. El equipo del zurdo López del 95 distaba mucho de ser el equipo de Brindisi del 94. Desde la manera, desde la forma, el estilo. Ahora, también repasaba videos que hoy aparecían en las distintas redes de Independiente, cuando él decía, creo que eran los chicos de Loco por el Rojo que subieron un video, decía, en el campo del juego del Maracaná, 70% garra, 30% fútbol. Bueno, el equipo del zurdo López del 95 era 70% garra, casi todo. La especialidad de la casa. La especialidad de la casa. Garra y fútbol. Que vos hablas con el Chivo o con Pepe y te dicen lo mismo. Equipo, el famoso paladar negro. El paladar negro se lo imprime Bocini y otros grandes jugadores que tuvo. Pero la realidad es que Independiente siempre tuvo equipos aguerridos. Sí, claro. ¿No? Desde la fortaleza física y mental. Y el zurdo no solo tiene el paso extraordinario como futbolista, ganando 4 Copas Libertadores. ¿Vos qué me decías hace un rato? Repasamos, 2 interamericanas, la del mundo que dice él, fuimos 73. A jugar a la Juventus y se la ganamos, 4 Libertadores que son las 4 consecutivas, y un torneo local. Y un torneo metropolitano. El Metropolitano. Hoy lo hablaba temprano con Carlitos Maidana y decíamos, el zurdo López, con todo lo que ganó como jugador y también como técnico, porque salió triunfante como técnico, sacando Independiente, Boca y River, sería no ídolo o prócer de clubes, sería nombre de estadio de cualquier club del fútbol argentino. Nombre de estadio, con lo que ganó, no sería Marcelo Bielsa, sería Zurdo López, no sería presidente, pero sería emblema de un club. Ahora, Independiente tiene tantos de esos. Claro, que lógico. No te digo pasa a ser uno más, porque es un tipo querido, es de los más ganadores. Pero, y muy carismático, porque los que lo conocen, hoy escuché un personaje carismático, querido. Muy querido. Hoy veía un postero de Farid. Y repito esto, digo, yo del 94 no puedo hablar de los de la década del 70 porque nací en el 76. Obviamente que no, como jugador no lo pude disfrutar. Te dicen que era un animal, marcando, defendiendo, jugando en todo sentido como futbolista. Sí me acuerdo de su faceta como entrenador en el 95. Un Independiente que venía de tener un equipo que era en un semestre, porque tampoco fue el año entero de Brindisi así. Brindisi arrancó de menor a mayor, pero lo que es el segundo semestre, que es la Supercopa y la obtención del torneo local, claro. Ese equipo que de mitad de cancha, Caña, Perico, Gustavo Garnero, Usuriaga, Rambert, era brillante. El 95 tiene bajas. Y tiene bajas, algunas sensibles, pero tiene 2. Tan grande la historia de Independiente. Brindisi no puede contar porque estaba suspendido, pero era parte del plantel, con Jorge Burruchaga, porque tenía que cumplir una pena de 2 años
había sido sancionado por soborno en Francia, en el Nantes. Ujú. Y él ya estaba, era parte del plantel. Un Burruchaga que después todos dudábamos, porque tuvo tantas lesiones en la rodilla Burruchaga que vos decís, ¿cómo va a venir? A 2 años parado. ¿Cómo va a llegar Burruchaga Independiente? 20.000 lesiones en la rodilla, pobre, al día de hoy tiene una prótesis, eso me lo contó él. Y 2 años parado, ¿cómo va a jugar Burruchaga? La rompió Burruchaga cuando volvió. La rompió, 95, 96, 97, la rompió, mano, 95, 96, esos 2 primeros años. Grande, pero una jerarquía Bueno, Burro es otro. tremendo. Tiene una historia que yo. Bueno, hoy veíamos Julián de Álvarez Di María, del día hoy de hoy. veíamos Bueno, lo de Di pero María, a lo que boludo. iba era esto. Independiente, un año después de ese equipo fantástico, recupera a 2 próceres como son Clausen y Burruchaga. Claro. Clausen, que no venía de Suiza. Clausen quiere volver a Independiente. Estaba un monstruo como Cravioto, Claro, que era no- de selección argentina. claro. Todo fue el 4 del ciclo Basile, 35 partidos invictos, 33 no me acuerdo, 2 Copas América. Cravioto era parte de ese, es más, creo, no sé si fue al Mundial, calculo que al Mundial al del 94 fue porque formó parte de todo el ciclo. Si no fue, se quedó en el... Entonces, Independiente no le puede abrir la puerta a Clausen. ¿Dónde va Clausen? A Racing. Y un año después, hoy sería Hoy impensable. imposible. Hoy imposible. Un año después, Independiente campeón, Cravioto se va, Ujú. producto de su carrera, su paso maravilloso en Independiente, e Independiente le vuelve a abrir las puertas a Clausen, que no tiene el nivel de Burruchaga, pero que Pero fue, era, claro, era era el el negro, capitán. era el negro Clausen. Negro Clausen. El arco. Era Mondragón, Clausen, El arco. Bustos, Sarrizuelo, porque después estaba Arseno lesionado, y el Avión, creo que era el lateral izquierdo, y después en la mitad de la cancha se armaba como podía. Domisi jugaba, me acuerdo, el partido de ida, que hace el gol, creo que juega, no sé si juega de 3, jugó varios partidos de 3, era Jugó de delantero 3. Domisi. La vuelta, Mazzoni. según acá también, ¿eh? De Jugó 3. de lateral. Claro, jugaba Jara, también en ese equipo, contra River los penales jugó Jara, definición por penales, ganamos por penales. Pero es un equipo que se desarmó casi por completo. Se fue Caña. No, Caña estaba. en el Caña estaba en el 95. 95. Se fue Perico. 95 no estaba Perico. ¿Qué? Estaba Islas en el 94. Y Farid en el 95. Farid en el 95. Usuriaga ya no estaba en el 95. Rambert ya no estaba en el 95. Era Gustavito Mazzoni y ya- Domisi. Gustavo sí. Gustavito estaba. Gustavo en el López 95 estaba. se va después de la Supercopa. Exactamente. Y bueno, Y ese equipo, claro, la vara la había dejado tan alta, Miguel, que era imposible que juegue con las pérdidas que había sufrido, que juegue de la misma manera. Pero tuvo una personalidad. Chocho eliminó a River y al Flamengo. Semifinal y final. A uno por penales y al otro 2-0 y 1-0. Pero no un Flamengo. No, estaba Romario. Romario y Sabio. Y sí, a ver, ¿qué te fíjate. digo? Tenía. Sí, creo que era Sabio. Sabio y Romario, los dos delanteros. Sabio, Romario. No conozco, no lo tengo a Sabio. No, Sabio es monstruo. Selección. Muchos años de chico. busca videos, muy bueno. ¿Sí? No, era blanco, no era moreno. Medio rubión. Ese equipo tenía, bueno, la chancha. Chanchi y Domisi, arriba. Acá agregan en el chat, muy importante después también para otro título, Tiburcio. Tiburcio, que a veces jugaba de 5. A veces no. Creo que la final juega de 5, me parece. Fíjate cómo formó el medio campo. Cerrizuela, Caña. Caña, Cerrizuela, Sí, Burruchaga, Molina. Dice. Luno Molina. Sí, sí. Burruchaga entró después en el ¿En Maracaná. el segundo tiempo? Ujú. Y decí la Gustavo formación, López, a ver. Mondragón. Farid, Clausen, Rochen, Carlos Bustos, Arrochen estaba, Carlos Cristian Bustos. Domisi, José Cerrizuela, Roberto Molina, Diego Caña, Gustavo López, Gabriel Alves Alves titular fue. y Mazzoni. Maracaná. Y volviendo a la figura del zurdo López. la vuelta, Compañero de, yo creo sí, los próceres de Independiente. Vos lo ponías hoy en el grupo, muy amigo del Chivo. De Pepe seguramente también, muy amigo de Pancho Sá. Y quiero decirlo, Compañero de dupla. es feo lo que voy a decir, pero lamentablemente cada 6 meses, un año, empezamos a escuchar de pérdidas físicas de estos próceres de Independiente. Y yo sé que a uno ya le han puesto una tribuna, a otro le han puesto otra tribuna, a uno le han hecho La estatua. una estatua, pero Independiente tiene muchos jugadores que han sido Muy glorioso. muy gloriosos, que son próceres de la historia del fútbol, ni siquiera de Independiente solo, que en cualquier otro club serían, insisto, bandera, tribuna, nombre de estadio, nombre de cualquier cosa, digamos.
creo que Independiente está todavía en la posibilidad de seguir homenajeando y Sí. nunca va a ser suficiente. No. Hay tipos, o sea, Bertoni, ¿no? Bertoni, un tipo querido, polémico muchas veces por sus declaraciones. ¿Cuánto falta para que vamos a esperar a que pase algo para ponerle a una garganta Daniel Bertoni, Burruchaga? Y así podés nombrar Un montón. 30. Sí. 30, no 3. Trocero. Entonces, Bernau, Villaverde, vos decís Villaverde, lamentablemente lo perdimos hace poco. También por Bernau para ponerle. Yo creo que Independiente tiene una cancha grande con muchos sectores, con muchos espacios. Me duele en el alma ver que un día un tipo llegó a la intendencia del estadio y agarró la placa, pero agarró la placa que llevaba el nombre de Pastoriza y la sacaron. El vestuario se llama José Omar Pastoriza, tenía una placa así, en la puerta del vestuario. Y llegó un tipo y dijo, no, esto, vamos a hacer el pasillo del rey, perfecto. La placa de Pastoriza, vestuario José Omar Pastoriza, queda. La sacaron. El técnico más ganador de la historia de Independiente, el tipo que tiene una calle, una placa en la puerta del vestuario que lleva su nombre y la sacaron. Entonces, me parece que es momento, coincidiendo con lo que dice Nelson, que los que están en vida merecen ser reconocidos en vida. Y desgraciadamente algunos ya se fueron. Pipo Ferreiro. Tipo que los pibes inferiores que lo tuvieron lo aman. Sí, aman por lo las recuerdan anécdotas, mucho. por la simpleza, por la honradez. Pancho, preguntá Por la a cualquier presencia pibe, también, Pancho, por la presencia. Pancho ganó. Sí. Está bien, es como vos decís. ¿Y cuántos van a quedar afuera? Y un montón. Claro. Un montón. El Bocha tiene el nombre del estadio, ya está. Me parece que más grande que eso tiene un nombre de la cancha. La platea. La calle, Bueno, pero la platea. calle. Y la podría- calle. Y la lo calle. digo en detrimento de. ¿Qué dije yo? No, está bien. No lo digo. Calle, tribuna y claro, no, la pero- tribuna. Podríamos poner el nombre del otro. Si ya tiene el estadio, Mm. tiene la calle. Erico tiene la otra tribuna. platea, podríamos, para darle lugar a todos. Si te vamos más para atrás, un par de años más para atrás, tenés también una cantidad de monstruos históricos. Y sí. Sí, de la Mata. Que te van quedando afuera. El que era el ídolo de mi viejo. Grillo, Ernesto Claro. Grillo. Sí, jugadores. Los de la década del 60. Claro. Tenés Bueno, qué sé yo. un montón. Entonces. Bueno, y merece- aparejado a esto, Pero Renan. aparte, ¿sabes cómo tiene que ser? Aparejado a Bien, esto. Es relativo porque si las redes sociales y vos decís todo esto. Pero por ahí, quizás poniendo partidos jugados, títulos ganados, goles convertidos, y que la gente vote. Porque si no, la gente le vuelve y te vota al 9, al 9 actual. ¿Entendés? En las redes sociales. Entonces, tendría que ser algo bien organizado, y que la gente lo elija. Yo entiendo ¿Cómo le que- ponemos a las 4 gargantas? Podés dividir los pisos, para reconocer a todos. Es difícil porque siempre te va a quedar alguno afuera. Sí, Pero sí, creo que obvio. es menester, y yo no sé ya qué están esperando, la dirigencia anterior, la que viene, para que Independiente tenga un museo a la altura de lo que es Independiente. Eso es. Hoy es un museo a la altura de Real Hoy es- Madrid, hoy un es museo a la altura imperdonable. bueno, del de Boca, podemos sumar a Boca. El de Boca y el de River son Milan. extraordinarios. No, pero digo, a nivel Y tiene un museo argentino junior. a nivel cantidad. Sí. El mayor de los respetos. a nivel y el- cantidad y el de títulos. Maradona. ¿Sabes la Pero cantidad bueno. de coleccionistas que hay de Independiente? Sí, bueno, La cantidad de coleccionistas que hay de Independiente que podrían aportarle todo. sin ningún estoy seguro que le prestarían las cosas para que Independiente pueda tener un muy buen museo. Bueno, esto yo lo hablo Y mucho todo con, está con tercerizado, y Marcelo Ordaz, Sí. es el dueño de, o era el Museo dueño más de Legends, importante. que es el museo más ¿Vendió? Estamos saliendo. De Legends, que es el museo más importante Madrid. de camisetas, Fútbol de Madrid. está en Puerta del Sol, en la Plaza de Madrid, tiene todas las camisetas del mundo, es una cosa de locos. Él es enfermo de Independiente, no fanático, enfermo. Tiene más de 600 camisetas de Independiente y un montón de otras cosas. Y también, bueno, obviamente, tipos como él debe haber un montón que aman Independiente y que querrían Pero aparte, darle ese espacio a la Nelson, historia. Ni siquiera tienen la iniciativa. Porque hoy hay empresas que se encargan de esto. River está tercerizado el museo. O sea, no lo tiene, porque tampoco vas a dejar a cargo de gente que no esté capacitada algo tan importante como es construir un museo que sea funcional las 24 horas. Tiene un montón de espacio para hacer una obra civil extraordinaria. Por eso cuando yo escucho, y acá meto la quinta, cuando yo escucho que quieren hacer un estacionamiento, ustedes me están cargando. No, pero el estacionamiento lo pagarían los palquistas. Ustedes me están cargando. Tiene que tener un restaurante de la puta madre, tiene que tener un museo de la puta madre, tiene que tener una tienda de marketing de la puta madre, no ¿cómo se llama?
un container. Claro, sí, Que sí. por lo menos es algo que antes en el estadio no había nada. Sí, es ¿no? verdad, eso es cierto. De lunes a viernes. Pero Independiente tiene un montón de espacio debajo de las tribunas. Lo que tenés que tener es iniciativa. Es delegar en gente capacitada. Un estacionamiento. ¿Qué curro es ese? Un estacionamiento quieren hacer para 800 autos que lo usás los días del partido en una cancha donde no tenés salida, donde no tenés accesibilidad. 800 autos, un estacionamiento, y no tenés un museo para congregar toda la gloria que tiene Independiente, para que en la semana, cuando vienen los turistas del interior y del exterior, puedan ir a ver lo que es la gloria de Independiente. Una tienda de marketing gigante, un store gigante, un museo de primerísimo nivel, un restaurante de primerísimo nivel. Y quieren hacer un estacionamiento. Es joda. Es joda, literalmente, es joda. Miren cuántas cosas antes. Primero poner la cancha en condiciones. Que vas y tenés las goteras, tenés los cables colgando, tenés el cemento que no te fracturás el tobillo de casualidad. Y quieren hacer un estacionamiento con todo lo que necesita Independiente en su estadio y en su obra civil. Sacar la pensión de Domínico, traerla para acá. Un estacionamiento, ¿en serio? Dale, déjate de joder.